No sé si crean en fantasmas, apariciones, espectros y sombras que se arrastran en la oscuridad, pero los de relatos que preparé esta noche para ustedes, si bien no son para convencerlos de la existencia de ellos, sí son para hacerles pasar una aterradora noche. Así que si están listos, pónganse cómodos, apaguen las luces y disfruten estos relatos. Hoy les voy a contar una historia que, si bien no sucedió hace mucho tiempo, y la verdad tiene que ver con mi familia y todo eso, por eso es que no quiero ahondar en excesivos detalles. Hay algunas cosas que voy a dejar de lado, pero todo lo van a entender perfectamente porque lo más crucial va a estar ahí. Les cuento, yo empecé la universidad ya hace unos añitos atrás y me vi en la necesidad de mudarme a un departamento que quedara mucho más cerca, porque viajar todos los días me resultaba muy complicado. Y bueno, empecé a buscar un departamento, pero la verdad es que para un estudiante que está al día con los gastos, la verdad se complica muchísimo. Y no encontraba nada que estuviera tan cerca como para que me valiera la pena mudarme, pero tampoco encontraba nada que fuera lo suficientemente económico. Uno sabe que hay que buscar, hay que dedicarle su tiempo, pero no encontraba nada. Por suerte, entre mi familia se corrió la bola de que estaba necesitando departamento y una tía hermana de mi mamá me termina contactando. Ella tiene un gran terreno que lo dividió en subbloques y los termina alquilando como departamentos. Y ahí vive con mi abuela, que es una señora muy mayor. La verdad es que yo con mi familia no tengo una relación muy cercana. Pero bueno, tenía la necesidad de encontrar un lugar, así que acepté y me mudé ahí. El lugar es muy tranquilo, pero bueno, acá es donde comienza lo creepy, si lo podemos decir así. Y es que yo todo el tiempo escuchaba golpes. En ese momento entendía que había vecinos, pero a veces se escuchaba como gente corriendo en los pasillos, como bajando, como si saltaran en las escaleras, pero como si fueran muchas personas, 10 o más. Bueno, decir una cantidad es difícil, solo escuchando pasos, pero, pero se oían como corriendo en todo el pasillo. La verdad es que mi tía no me había presentado a nadie de los vecinos y solo cuando llegué me dijo dónde vivía mi abuela, que era en la parte alta de los departamentos, y que ella justo iba a diario a prepararle la comida y dejarle su cena lista, lo cual me pareció normal. Como dije, yo no soy muy cercana a mi familia, así que fuera del día ese en el que llegué, no volví a subir a saludar a mi abuela. Pero un día, ni siquiera era tan tarde, la verdad, serían 10 de la noche, alguien tocó mi puerta. Yo estaba viendo una película y creí que quizá tenía el volumen demasiado alto y me venían a reclamar que baje el volumen. Porque la verdad cuando golpeaban era con un tono imperativo, no era suave, como para no molestar. Era como si estuvieran golpeando con el puño cerrado. Eso me asustó en ese momento. Y desde ahí, cuando escuché eso, abrí apenas la puerta y vi a un señor viejito, súper, súper encorvado, con una cara de... no diría enojado, pero sí estaba súper serio. La señora María es tu familiar, ¿verdad? Ella acaba de fallecer. Lo lamento. Me quedé un poco helada porque mi abuela se llamaba efectivamente así que se refería a ella. Solo atiné a decirle que gracias por avisarme. Yo en ese momento tenía 20 años y la verdad que no sabía qué hacer ni cómo reaccionar ante esa situación. Pero bueno, no había terminado de hablar y esa persona como que ya se había ido. Se giró hacia unas escaleras y después ya no lo vi más. Entonces ahí yo lo que hice fue agarré mi celular y subí al departamento de mi abuela. Un poco como pensando que
quizá no era verdad o se había equivocado. No sé. La verdad no quería alarmar a mi tía sin estar segura, porque mi tío vivía a una calle de los departamentos, pero aún así preferí subir a ver si estaba todo bien. Quizá debió ser mi primera alarma, porque cuando subo al departamento de mi abuela, tuve que usar las mismas escaleras que el viejito había usado antes. Es decir, no había pasado ni un minuto. Solo apagué la televisión, agarré mi celular, cerré la puerta y cuando subí por las escaleras no lo vi por ningún lado. Y era una persona realmente mayor, muy encorvada. No parecía alguien que pudiera caminar tan rápido en las escaleras. Bueno, subo la primera y la segunda escalera y no lo veo. Igual yo ya, la verdad, no le estaba dando importancia, estaba pensando en otra cosa, más que nada de mi abuela. Por eso llego a la puerta, toco una vez, no sale. 2 veces y no sale. La tercera golpeo más fuerte y no hay ningún ruido adentro. Ahí sí que me empiezo a asustar porque, bueno, quizás era verdad. Entonces la llamo a mi tía y le cuento lo que sucedió y su voz, no inventes, ¿quién te va a estar avisando? Esto ya me asusta porque, en definitiva, debió ser mi segunda alarma ya este momento porque se escuchaba asustada. No sé si por escuchar que su mamá se había muerto, pero me dio más la impresión de que se había asustado, más de que alguien me hubiera avisado. Bueno, cuestión, llega mi tía, abre la puerta, porque además de mi abuela, ella era la única persona que tenía la llave. Y justo como dijo esa persona, mi abuela había fallecido. Bueno, ahí mi tía llama al doctor y mientras llega el doctor estamos con mi abuela y yo ahí principalmente haciendo compañía a mi tía y me pregunta, hija, ¿quién te avisó? Ahí le cuento lo que les acabo de contar a ustedes y me mira con una cara de miedo que me hizo asustarme a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que aparte de mi abuela y yo, nadie estaba viviendo en los departamentos. Había aprovechado hace un año que se habían desocupado para arreglar la instalación eléctrica de todos los departamentos y hacía un par de meses ya que habían terminado con el trabajo, pero aún no se había alquilado a nadie. Por eso no me había presentado a ningún vecino, porque no vivía nadie. Le conté que escuché gente saltando por las escaleras, lo de los pasos por el pasillo, inclusive lo de esta persona mayor que cada vez que lo recuerdo se me hace un nudo en el estómago. Mi tía, ya saben, es mayor y bueno, aprovechó el novenario de mi abuela para bendecir la casa, hacer oración y todo eso. Yo soy muy miedosa, pero con este tipo de historias intento no sugestionarme. Aunque ahora sigo viviendo ahí, ya hay un par de vecinos y eso me pone mucho más tranquila. En fin, bueno, secta, espero que esta historia les haya gustado y les mando un saludo. Ah, no hay nada mejor que una clásica historia de fantasmas. Me encanta. Y si ustedes conocen a alguna de esas personas que les gustan las historias de horror y que sea un posible adepto para esta aterradora secta, no olviden recomendar estos de relatos con ellos para que esta secta siga creciendo y nuestro aquelarre se vuelva imparable. Pero bueno, eso llegará con el tiempo. Sacrificios, aquelarres, tributos a antiguas deidades y todo eso. Por el momento, vamos con la última historia de esta noche. Mantengan la luz apagada y disfruten esta historia. Hace más o menos 10 años empecé a trabajar en una empresa, en el turno de la noche. En un inicio no percibí nada raro.
Sé que muchos hablan de cierta pesadez o tristeza, que se siente casi por instinto al entrar a ciertos lugares. Pero mi primera impresión de esa compañía fue completamente normal. Entré con muchas ganas de trabajar y decidido a no sugestionarme, a pesar de que, como ya les comenté, me tocó el turno nocturno. Prácticamente desde que llegué, los otros empleados comentaron que allí espantaban, como se suele decir. Al principio estaba muy escéptico. Me imagino que todos hemos escuchado historias de una niña fantasma que se aparece en oficinas, escuelas, hospitales. Por eso creí que solo querían hacerme una broma o algo así. Para ser exactos, se decía que en ese lugar vagaba el espíritu o el fantasma, como prefieren llamarlo, de una mujer, la cual se aparecía cerca de las 3 de la mañana. Yo no les di mucha importancia a sus rumores hasta que me empezaron a suceder cosas extrañas. Para ponerlos en contexto, les diré que yo estaba a cargo del almacén y era la única persona que tenía acceso a él. Por eso me llamó la atención cuando empecé a encontrar cosas anormales. Nada tan espectacular como lo que vemos en películas de terror, claro. No había objetos volando de un lado a otro, puertas que se abrían solas, ni nada de eso. Se trataban de detalles simples. Por ejemplo, a veces si me levantaba de mi escritorio por un momento, al regresar encontraba mi cuaderno en el suelo, como si alguien hubiera estado hojeándolo. En otras ocasiones parecía que alguien le había quitado la tapa al bote de basura y había dejado los papeles regados por ahí. Seguro estarán pensando que yo mismo lo hice mientras estaba distraído. A veces uno se pone a revisar el teléfono y no se da cuenta si tira algo por accidente. Créanme que intenté convencerme de que esos incidentes se debían a descuidos míos, pero pronto comenzaría a cuestionarme si los rumores eran ciertos. No sé si fue el cansancio, el exceso de trabajo o el temor que mis compañeros fueron contagiándome poco a poco, pero ese entusiasmo que sentí en un inicio lentamente se transformó en una angustia inexplicable que sentía al llegar al almacén. Y es que los sucesos paranormales fueron subiendo de tono. En una ocasión, mientras estaba concentrado en el trabajo, me sorprendió escuchar la marcha de una máquina. Yo sabía que el sonido no podía venir de adentro, así que con mucho temor me animé a abrir la puerta del almacén. Les puedo jurar que los segundos más largos de mi vida pasaron mientras corría el cerrojo. Estaba casi convencido de que algo terrible me estaba esperando del otro lado, pero por suerte no encontré más que el pasillo vacío, como era normal a esas horas de la madrugada. Siempre estaré agradecido por no haber visto algo que pudiera atormentarme de por vida. De hecho, el incidente con la máquina sucedió varias veces, pero nunca volví a ser tan valiente como para asomarme a ver qué pasaba. Probablemente mi peor experiencia en ese lugar fue el día en que escuché voces en el almacén. Era como si varias personas estuvieran hablando bajito, pero no había modo de que tanta gente se hubiera colado sin que yo me diera cuenta. Sé lo que deben estar pensando, y les juro que yo mismo dudaría de mi cordura si no fuera porque en esa ocasión estaba acompañado. Los murmullos duraron apenas un momento. Mi compañero, que por suerte ese día estaba en el turno nocturno conmigo, y yo nos miramos uno al otro sin saber cómo reaccionar. Al final, con esa seguridad que nos daba el estar acompañados, hicimos una inspección en el almacén. Y como ya se estarán imaginando, no encontramos a nadie ahí. A pesar de todo, me considero afortunado de nunca haberme topado de frente con la aparición. Varios de mis compañeros no corrieron con la misma suerte. Según ellos, se veía como una mujer vestida de blanco que llevaba el cabello suelto. Con esa descripción era imposible que se tratara de alguna compañera, ya que por reglamento todas debían usar cofia y el pelo recogido. Incluso hubo quien logró sacarle fotos al fantasma o a esa cosa. Cuando vi las fotos se me puso la piel de gallina. Y es que, aunque en las imágenes no se distingue una mujer como la que habían descrito, se alcanza a ver una figura humanoide con la cara borrosa. La
fotografía la tomaron hace unos 10 o 11 años y no tenía la calidad de las que tienen ahora. Casualmente esa cosa, por llamarla de algún modo, se encontraba en una oficina que nadie ocupaba durante el turno de la noche. Ha pasado mucho tiempo de aquello, y por suerte hace años que dejé ese trabajo. Recuerdo que en su momento llegué a publicar las imágenes en Facebook y recibí opiniones divididas. Me hubiera gustado que ustedes juzgaran por sí mismos, pero lamentablemente ya no sé dónde quedaron las fotos. Y la cuenta de Facebook que publiqué esas fotos, la perdí. Prometo seguir buscándolas y si las encuentro, ustedes serán los primeros en verlas. Por el momento me despido, secta. Si no logré convencerlos de la existencia de los fantasmas, espero que al menos hayan pasado un buen rato. Ustedes, si me creen, no volverán a desconfiar cuando les adviertan que en su lugar de trabajo espantan. Yo, con un poco de suerte, no tendré ninguna otra anécdota que compartir en un futuro cercano.